paso a presentar a Mr. Nuttall, a Graham Nuttall. Graham Nuttall es socio de Phil Fisher Waterhouse en Londres y es asesor independiente del gobierno británico en torno a la participación de los trabajadores y autor del informe que lleva su nombre, el informe Nuttall. Graham Nuttall es un abogado inglés y asesor tributario colegiado. Es socio del despacho tributario y estructural de Phil Fisher Waterhouse, como decía, en Londres. Contribuyó a elaborar el Acuerdo de Incentivos para la Gestión Empresarial, un plan accionarial con ventajas tributarias en el Reino Unido. Realizó asimismo el borrador de la propuesta de ley correspondiente a los sistemas de accionariado de los empleados, que introdujo la exención fiscal para promover la sucesión empresarial a través del plan de incentivos basado en acciones aprobado por la Agencia Tributaria y de Aduanas británica. Como asesor independiente del Gobierno, elaboró el informe titulado Sharing Success, The Nuttall Review of Employee Ownership, en el año 2012, que ha fijado la agenda británica para la promoción del modelo empresario de participación de los trabajadores. El Gobierno británico apoyó las 28 recomendaciones de dicho informe y la Ley Financiera Británica de 2014 estableció nuevas exenciones fiscales para los fideicomisos propiedad de los trabajadores, a raíz de los resultados del mismo. Graham Nuttall también es embajador mutualista de la Oficina del Gabinete Británico y fue reconocido con el premio FT 2013 al abogado innovador. En el acto de celebración del cumpleaños de la reina en 2014, fue nombrado Caballero del Imperio Británico por su labor en favor del sistema de accionariado de los empleados, de las mutuas de servicio públicas y de la participación de los trabajadores en el accionariado. Mr. Nuttall. by explaining. Bueno, gracias por explicar mi trasfondo, digamos. Bueno, es un privilegio encontrarme aquí en la Casa de Mondragón para hablar acerca de lo que es la participación de los empleados. Es una gran oportunidad hablar en esta conferencia en cuanto al desarrollo conjunto de participación. Tienen una visión impresionante para desarrollar los modelos de negocio actuales para que participen más los empleados. Tengo la gran importancia. Quiero explicarles en más detalle, mejor dicho, lo que hemos explicado en el Reino Unido, lo que hemos hecho en el Reino Unido últimamente, y explicar qué lecciones hemos aprendido que les pueden ayudar a ustedes a la hora de desarrollar sus modelos empresariales. Mi ayudante, cuando le dije que iba a San Sebastián, estaba lloviendo y hacía frío en Londres cuando estábamos presentando esta presentación, pero yo creo que es un mensaje poner una imagen con nieve al principio de la presentación, porque mi oficina tenía mucha envidia de que yo venía al sol aquí al País Vasco, ¿de acuerdo? Como ya se ha explicado, tengo dos vidas. Tengo mi carrera profesional, es como abogado. También soy asesor fiscal y abogado, como ya he dicho, y soy socio en una empresa jurídica europea. Y durante mi carrera he prestado interés en cuanto a la participación de los trabajadores. Y esto, que era un hobby cuando yo me estaba formando, ahora es una práctica que, bueno, es un trabajo que hago a dedicación completa. Y quiero convertir a empresas privadas existentes para mantener su estatus o su situación como empresas de participación de trabajadores. Quería desarrollar una política y una ley en este campo. En vez de esperar que sucediera algo, he hecho todo lo posible para influir que las cosas sucedan. Y esto ha acabado cuando me nombraron como el primer asesor sobre participación de trabajadores a principios de 2012, y como resultado de eso he publicado el documento azul a la derecha de esta presentación, en la revisión Nuttall de la participación de trabajadores en empresas. Bien, quiero hablar un poco del impacto que ha tenido esta
revisión Nuttall, sencillamente se ha hecho más en el Reino Unido en los últimos 3 años, mucho que antes en cuanto a la participación de trabajadores. Con confianza lo puedo decir, porque antes de 2012 no se reconocía la participación de trabajadores como parte de la política del gobierno del Reino Unido, pero en la actualidad sí tenemos el apoyo completo del gobierno para la participación de los trabajadores en las empresas privadas. Hasta el 2012, los gobiernos sucesivos tenían mucho entusiasmo en cuanto a la participación de empleados, y había planes de opciones y también de ventajas fiscales, incentivos fiscales para las empresas, pero se recalcó más acerca de la participación financiera. Pero la idea era que algunos ejecutivos claves deberían recibir opciones de acciones para aumentar el tamaño de la empresa, pero aún así algunos planes se tienen que ofrecer a todos los trabajadores de la empresa. Una vez más, la idea era proporcionar un pago efectivo en cuanto a impuestos. Estamos hablando de muy pocas acciones en la empresa. No tenía nada que ver con la gobernanza o la participación real de los trabajadores en cómo funcionaban dichas empresas. Aunque el Reino Unido tenía un sector de participación de trabajadores, había centenares de empresas que pertenecían a los trabajadores, pero no se había convertido, no formaba parte de la corriente general de la economía británica. Pero esta idea que todos los trabajadores deberían ser propietarios en parte de la empresa, lo aceptó todos los partidos políticos. Había un agrupamiento parlamentario que apoyó este enfoque, pero no llegó a convertirse en la política del gobierno. Y recientemente, especialmente desde noviembre de 2010, el gobierno actual del Reino Unido ha fomentado la idea de reorganizar los servicios públicos para que se pudieran entregar a través de organizaciones lideradas por los trabajadores. Es decir, lo que se llaman mutuas del servicio público, o por ejemplo cuidados sanitarios comunitarios. Ese negocio, por ejemplo, lo podría ser las propietarias, por ejemplo, las enfermeras y los enfermeros. Lo que cambió en el 2012, en enero, fue Nick Clegg, el viceprimer ministro, quería ver que las empresas privadas se implicaran en cuanto a la participación de los trabajadores en las empresas. Y esto dio lugar a la revisión Nuttall. Bien, he hablado acerca de la participación de los trabajadores en las empresas. Quiero explicar cuando hablo de la participación. La revisión Nuttall definió la participación como una participación significativa en una empresa para todos los trabajadores, no para algunos ejecutivos, sino para todos los trabajadores y trabajadoras. Y si se logra esto, una empresa tiene participación de los trabajadores. Pero lo que tiene significado tiene que ir más allá de la participación financiera. La participación financiera por sí misma no es suficiente. La participación de los trabajadores debería formar parte de las estructuras organizativas que pueden asegurar la implicación de los trabajadores, y de esta manera la participación de los trabajadores se puede ver como un modelo de empresa de propio derecho. Es un modelo de negocio diferente o empresarial diferente, y es importante también entender que el apoyo del gobierno británico es la participación en todas las empresas y en todos los sectores. Y el gobierno lo ha apoyado. ¿Por qué? Pues porque ve los beneficios económicos de que participen los trabajadores y entiendan que los resultados empresariales son mejores y que el personal esté más contenta. Es una situación donde todo el mundo gana. Es un trasfondo excelente para el cambio de política que hemos llevado a cabo en el Reino Unido en los últimos años. En cuanto a lo que tiene significado, hay un debate en cuanto a la estructura mínima porcentual. Una vez que los accionistas tienen el 25%, es significativo, pero en esta experiencia las empresas
a favor de la participación de trabajadores quieren conseguir más del 50% o casi el 100% de la participación de los trabajadores en las empresas. Además de trabajar en todos los sectores empresariales, la idea también funciona en cuanto a todos los tamaños también de empresas. En todas las etapas del ciclo vital empresarial funcionan los startups. Es una manera de aportar crecimiento en las empresas existentes. Puede ayudar en situaciones de rescate de empresas y quizás más significativamente en situaciones de sucesión de empresas. Una empresa que tiene una participación en los trabajadores típica normalmente son empresas familiares donde los propietarios de la familia quieren vendérselo a los trabajadores y prefieren esto en vez de las rutas tradicionales, en vez de pues por ejemplo, salir a la bolsa o vender a la competencia. Así que es una excelente solución de sucesión de empresa de la familia luego a los trabajadores. Como ya he explicado con anterioridad, el énfasis en la política del Reino Unido ha sido el de participación financiera por parte de los trabajadores. Eso ha sido una de las agendas, las FPTs. También ha ido otra agenda para la implicación de los empleados también. Dicho de otra manera, promover buenas prácticas, como nos explicó ayer Peter. Pero el mayor impulsor de la implicación de los trabajadores no se ha vinculado con el cambio organizativo. El mensaje ha sido que cualquier empresa puede alcanzar y conseguir una buena implicación por parte de los trabajadores. No hay que pensar demasiado en cómo se gobierna y quién es el propietario. Pero espero lo que he conseguido con esta nueva dirección de la política es combinar ambos elementos. Es decir, cuando hablamos acerca de la participación de los trabajadores, es una estructura empresarial que convive de elementos de participación financiera junto con la implicación de los trabajadores, los dos elementos. Después de la revisión Nuttall, la agenda se ha ampliado, por tanto. Y quiero hablar un poco más acerca de los distintos tipos de participación de trabajadores. En el Reino Unido, a algunas empresas les gusta la idea de lo que yo llamo el enfoque directo, es decir, que los trabajadores tienen acciones en su propio nombre o son titulares en algunas zonas del país. Hay una creencia que a no ser que tengas un certificado o título propio en tu nombre de acciones, no puedes conseguir los mejores resultados del personal. Tienen que ver un papel y ver nosotros y que ponga nosotros somos propietarios de esta empresa. Hay otros que están a favor del modelo indirecto o lo que llamo el modelo de fideicomiso. Es decir, es un concepto del Reino Unido, pero en la mayoría de las jurisdicciones existe un equivalente. Hay personas que se llaman, los fideicomitantes, es decir, que son propietarios de los nombres. Y hay unas obligaciones estrictas en cuanto a la propiedad, es decir, a nombre de todos los esta es la mejor manera de organizar esta participación, porque lo ven como menos complicada. Una vez que los fideicomisarios o como fideicomitantes, son propietarios, no hay que vender y comprar las acciones conforme un trabajador se va o abandona la empresa o otro entra. En algunas empresas les gusta mezclar los dos modelos. Es una especie del 51% de las acciones que están en un fideicomiso permanente y el resto, el 49% de las acciones, serán propietarios los trabajadores utilizando uno de los planes de incentivos fiscales. Así que tenemos un marco legal jurídico muy versátil en el Reino Unido. Bien, como podemos ver, este diagrama muestra el impacto, yo creo, que ha tenido la revisión Nuttall. Antes veíamos dos agendas diferentes, EFP, es decir, FPT, y luego implicación de los trabajadores. Luego hay una área nueva que incluye los dos ingredientes, es decir, de lo que es la participación de los trabajadores. Bien, se me ha preguntado para que explique un poco más acerca del proceso de la revisión Nuttall. Bien, voy a repasarlo, pero brevemente. Cuando empecé con el proceso, tenía una hoja en blanco. El ministro me pidió que respondiera a dos preguntas bastante largas. En primer lugar,
por qué la participación de los trabajadores no formaba parte de la corriente general en el Reino Unido y, en segundo lugar, qué se tenía que hacer para cambiar este enfoque. Y me dio una hoja en blanco y me dijo, bueno, te toca a ti ahora. En el Reino Unido hay varios informes oficiales que se redactan y a veces el informe se entrega y el ministro se levanta y dice muchísimas gracias al experto y luego nada se lleva a cabo, nada se pone en práctica. Mi desafío realmente es asegurarnos que algo sí se llevará a cabo o sí se pusiera en práctica. El proceso era que yo tenía que recoger evidencia y lo elegí hacerlo de manera proactiva. Visité a muchas personas. Hablé con personas que no estarían interesadas, en primer lugar, acerca de la participación de los trabajadores. Redacté un informe que se lanzó en julio del 2012 y hubo varias ideas en la revisión que consultó el gobierno. En octubre de 2012 había otro documento, un documento formal. Y el gobierno asumió, digamos, la mayoría de las recomendaciones que redacté. Además de todo esto, también hablé con la tesorería del gobierno en cuanto a los cambios fiscales que se tenían que llevar a cabo. Y tuvimos informes de la tesorería acerca de cómo pensaban y cómo habían pensado en cuanto a cómo era el enfoque de la participación de los trabajadores. Y llegó a un compromiso para dejar decenas de millones de libras para apoyar exenciones fiscales. Una lección valiosa que dijeron mis funcionarios, dos funcionarios que trabajaron conmigo para redactar el informe y recopilar la evidencia. Es decir, ¿qué es lo que no te gusta acerca de los informes oficiales? ¿Qué es lo principal que te hace demasiado trabajo extra? No nos gusta informes de un año. No nos gusta cuando el gobierno se compromete a redactar otro informe 12 meses más tarde para explicar realmente cuánto se ha progresado. Y digo, bueno, yo quiero uno de esos. Yo quiero un informe de un año más tarde. Así que en el 2013 el gobierno tuvo que producir o redactar otro informe para explicar cuánto se había progresado. Y dijo que el progreso había sido significativo en cuanto a las recomendaciones de la revisión Nuttall. Así que un proceso administrativo significativo se llevó a cabo. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de la revisión Nuttall? Bien, de hecho era bastante sencillo todo. La razón por la cual la participación de los trabajadores no se llevaba a cabo en el Reino Unido es porque era desconocido como concepto en sí en la mayoría de la comunidad empresarial. Y brevemente, en el Reino Unido, el éxito se ha medido generalmente de manera muy capitalista en los últimos años. La idea del éxito para la mayoría de los empresarios es que crean su empresa y luego la venden a otra persona o lo hacen cotizar en bolsa. Eso es lo que se llama la monocultura PLC, es decir, por parte de la Comisión de la Participación de los Trabajadores. Y debido a estos asesores profesionales, bancos, instituciones financieras, es decir, solo hablan en modo de las soluciones tradicionales. Cuando una empresa le pregunta a su asesor, ¿qué tengo que hacer acerca de la sucesión de mi empresa? El asesor dice algo que, ¿por qué no hacemos una venta de la dirección o lo vendemos a título privado? Y la idea de la participación de los trabajadores no se ha contemplado nunca, así que era una falta de concienciación del concepto en sí. Y de hecho había una falta también, debido a esto, una falta de recursos. El propietario de una empresa, por ejemplo, quería llevarlo a cabo. Sus asesores profesionales no sabían cómo hacerlo para encontrar los conocimientos para llevarlo a cabo. Había algunos asesores como yo que sabemos hacerlo, pero muy pocos. Y hasta para esos asesores que dijeron, voy a intentar ayudarte, convertirlo en una empresa de participación de los trabajadores, de hecho pensaban que era muy difícil. Percibían que había problemas jurídicos
y fiscales para convertirla, digamos, una empresa típica a una empresa con la participación de los trabajadores. De hecho, la venta es mucho más fácil a los trabajadores a un cambio o una venta privada. Pero la percepción era que era muy difícil, por tanto, si estos eran los obstáculos. Y no voy a hablar acerca de las 28 recomendaciones, estaréis encantados de escuchar, y cómo abordaron estos obstáculos en el Reino Unido, pero sí hablaré brevemente acerca de algunos de los resultados. Remember, before Así que recuerden, antes de 2012, el gobierno casi no hablaba de la participación de los trabajadores. Era un año bueno. Si un político en el Parlamento simplemente mencionaba la idea a lo largo de este año. Por lo tanto, no había ningún apoyo político para ello. Y recuerden, si pasamos o vamos las webs oficiales de Hacienda o de la Tesorería, una vez más, no encontraríamos ningún tipo de mención de la participación de los trabajadores. Así que los resultados principales es el reconocimiento oficial por parte del Gobierno del Reino Unido. Ahora tenemos un ministro específico para este tema y hemos tenido muchísimos discursos de ministros. De hecho, tenía un listado de todos los ministros que habían dicho algo positivo sobre la participación de los empleados. Hoy en día la lista es demasiado larga, así que tuvimos muchísimo apoyo político. En segundo lugar, había una serie de acciones no normativas. Tendrán una idea, por mi descripción del proceso de NATO, cuáles son los tipos de documentos oficiales que se han producido. Y si buscan en Internet verán que hay muchos documentos oficiales en cuanto a esto. Por lo tanto, existe un conocimiento que la Administración y los políticos pueden acceder a ellos. Y si van a las webs oficiales del Gobierno o de la tesorería de los departamentos empresariales, encontrarán páginas con información sobre la participación de los trabajadores. También hay documentos modelo para las empresas redactados por el Gobierno para aquellos trabajadores que quieren constituir una empresa. Por lo tanto, una vez más tenemos el apoyo oficial y existe una organización que se llama ACAS que también reúne a empleadores y empleados y es una guía para ver cómo pueden hablar los unos con los otros sobre el tema de la participación. El Gobierno también ha prestado apoyo para un día de la participación del empleado. En el aniversario de la presentación de mi informe tuvimos la celebración de este primer día y el Ministerio de Empresa nos dio apoyo para la organización de este evento y es una gran oportunidad para esas empresas que son propiedad de sus empleados para que ellos digan estamos orgullosos de estos. Y de hecho, los ministros visitaban estas empresas y todo se veía en la televisión. Por lo tanto, supuso una gran publicidad y apoyo. También estoy especialmente encantado porque anualmente tenemos una presentación y uno de los individuos que me inspiró a trabajar en esto fue Robert Oxford. Él falleció hace ya algunos años, pero el primer ministro habló en el memorial de Robert Oxford. Por lo tanto, se ha recibido un gran apoyo y existen distintos organismos industriales que también le están dando apoyo y organismos del sector y el Gobierno ha sido muy útil a la hora de reunir a todos estos organismos y proporcionándoles con ayuda oficial. Por lo tanto, todo esto es algo en lo que no se han necesitado cambios de la legislación. Esto simplemente es la habilidad del Gobierno de utilizar sus recursos desplegados para conseguir esta idea de participación de los empleados. Pero aparte de mi idea, tenía que ver con la necesidad que se necesitaba de un cambio en la legislación, porque los abogados, contables y demás están demasiado ocupados para escuchar estos discursos de los ministros y políticos. Necesitan algo que llegue a sus mesas de trabajo. Y cuando hay un cambio en la legislación, se avisa a los abogados, o cuando hay un cambio en cuanto a la legislación fiscal, es algo que llega a los asesores
fiscales. Por lo tanto, creo que uno de los mayores logros ha sido el forzar algunos cambios en la normativa. Hemos cambiado la ley de empresas. Para mí, como abogado, esto es divertidísimo, el poder cambiar la legislación. Y, por lo tanto, escribimos y cambiamos la ley sobre las acciones internas. Anteriormente, una empresa no podía tener sus propias acciones en su tesorería y no las podía volver a comprar, pero ahora se puede hacer esto. Por lo tanto, no era tanto la sustancia del cambio, sino el hecho de que este cambio hacía que los abogados tenían que cambiar su forma de pensar y tener en cuenta esta participación de los empleados. Y lo que aún es más importante, hay nuevas exenciones fiscales para dar apoyo a un modelo de fideicomiso. ¿Qué tal voy en cuanto a tiempo, Oscar? Hemos aprendido muchas lecciones, así que brevemente voy a intentar revisar algunas de ellas. En primer lugar, fue vital que lográsemos el apoyo del Gobierno. Y esto se identificó como una barrera hace muchísimos años. Por lo tanto, ha supuesto un gran logro el tener el apoyo oficial del Gobierno del Reino Unido. También necesitábamos una claridad de las definiciones. Existía gran confusión sobre lo que la participación de los empleados era. De hecho, yo podría pedir al viceprimer ministro, le podía pedir que explicase exactamente lo que quería decir. Y ellos hablaron de esto en inglés. Dijeron, estamos hablando de una gran parte de la empresa que pertenece a un gran número de los trabajadores. Así que olvidémonos de la definición legal. Esta es la definición de uno de los políticos. Y tal que como he explicado, es muy importante que esta participación tenga en cuenta diversas formas legales. En el Reino Unido, y debido a distintas razones, las empresas muchas veces no les gusta llamarse cooperativas. Es un gran debate que está ahí presente, pero muchos de los empleados realmente que son propietarios de una empresa son una cooperativa debido a la normativa, pero deciden no denominarse así. Por lo tanto, la participación de empleados se promueve como un modelo de negocio, no como el único. Algunas empresas aún así necesitan cotizar en la bolsa para tener más capital, algunas tienen que ser empresas sociales, otras tienen menos empleados, pero es muy importante que todo el mundo tenga este modelo de negocio en mente. Debido a la falta de concienciación en el Reino Unido de este concepto, el proceso de consulta debía ser dinámico. Había que forzar a las personas a pensar en ello y debíamos proporcionarles con evidencia. Una vez más, a causa del énfasis que habíamos hecho en la participación financiera, mucha de la cobertura de los medios fue negativa. Ellos pensaban que yo iba a hablar sobre temas de exenciones fiscales para empresarios o algo irrelevante. Así que una vez más tuvimos que trabajar muy duro para educar a los medios de comunicación, explicándoles que esto era algo distinto. No sé cómo es aquí en su región, pero en el Reino Unido resulta muy difícil que las buenas noticias lleguen a los periódicos y a los medios. Se necesita una polémica. Así que realmente tuvimos una polémica porque la jefe de la tesorería, un político conservador, anunció que su conferencia de partido que se iba a hacer un cambio en el estatus de la ley de empleo y quería liberalizar las leyes. Por lo tanto, anunció una nueva política que decía que si ellos dejaban de un lado algunos de sus derechos, podían recibir acciones que tendrían exenciones fiscales a la hora de ser vendidas. Estas acciones, por supuesto, fue muy poco popular y la respuesta a la consulta oficial sobre este tema decía que muy pocas personas daban la bienvenida a este tipo de iniciativa, ya que venía de la tesorería. Aún así, llegó a
estar así, pero realmente al atacar esta ley se consiguió mucha medios interesados en el Nuttall Review, en el informe Nuttall. Así que siempre hay que encontrar este punto polémico para que luego se hable de una forma positiva, por ejemplo, en este caso de la participación. Creo que otro ingrediente importante ha sido que el debate no esté centrado en la parte fiscal. En el pasado la esperanza era que simplemente un cambio en los impuestos de forma milagrosa cambiase todo, pero en realidad las 28 recomendaciones del informe son recomendaciones no relacionadas con la parte fiscal, aunque sí que tenía que ver con lo que queríamos que ocurriese. Las recomendaciones no tenían para nada que ver con cambios fiscales. Y creo que esto es muy importante, que la participación no se ve como un modelo de negocio y no como una forma de tener exenciones fiscales, sino que se puede tener éxito simplemente por sus propios méritos comerciales. Y como he mencionado, también es muy importante la implicación y que los empleados piensen sobre la participación y la gobernanza. Creo que es una forma de tener una mejor implicación de los trabajadores. Y una vez que esto se logra con una participación, se puede mantener de una generación de trabajadores a otra. Por lo tanto, todos aquellos involucrados en la implicación, tal y como dijo Peter, y hablando del quinto elemento, hay mucho más que simplemente cambiar unas prácticas en el lugar de trabajo. Cuando hablamos del cambio en las políticas, creo que siempre la primera reacción es necesitamos más datos, más evidencia y más investigación. Mi mensaje es la investigación existe y los beneficios son claros, así que no perdáis el tiempo esperando a más estudios antes de decidir cambiar o llevar a cabo una política. De hecho, sí necesitamos más investigación, pero de una forma muy centralizada. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje adecuado? ¿Cuál es el porcentaje mínimo de los que tienen que tener los trabajadores? ¿Cuál es el número adecuado de fideicomisarios? Son estos detalles los que necesitamos y no evidencia sobre los beneficios en términos generales. Y si hay gente del mundo de la academia, por favor, que vuestra investigación se pueda leer por nosotros. Como un abogado muy ocupado, no tengo tiempo de leer 50 páginas de un texto académico. Simplemente quiero un documento que explique cuáles son los beneficios en términos mucho más sencillos. Esto, por supuesto, es obvio, pero lo voy a decir. Las historias de éxito son la mejor forma de promocionar la participación de los trabajadores. El oír de estas personas, el saber cuáles son sus historias, es la mejor forma de transmitir el mensaje de que esto funciona. Así que nuestras conclusiones en el informe fueron que hay muy poco en el sistema legal del Reino Unido que impida este modelo. Tenemos una estructura legal que da bastante apoyo. Y de hecho pudimos obtener mayor apoyo para la participación de los trabajadores. Fuera de los entusiastas y del sector cooperativo y de este sector, conseguimos que otras organizaciones también se interesasen. Por ejemplo, el Instituto de Contabilidad de Inglaterra y Gales. Y de hecho, una de mis ideas era, bueno, siempre que proporcionamos un informe oficial, quiero que llegue a distintos lugares y se haga en distintos lugares. Por ejemplo, el Nuttall Review se presentó en el Instituto de Contabilidad de Inglaterra y Gales. La respuesta oficial del gobierno fue hacerlo en la bolsa en Londres, donde ahí presentamos el informe después de un año. Esto se hizo en la ciudad de Londres y anteriormente no. Y luego la presentación de Robert Oxer se hizo también en otro lugar. Así que lo que teníamos que hacer era salir del sector y así poder presentar a la comunidad empresarial esto. Y estoy llegando al final. Las lecciones. Específicamente,
vi que no existía un know-how sobre el modelo, un conocimiento. Había gran experiencia profesional sobre la participación en acciones, porque teníamos programas puestos en marcha de este tipo desde el 78. Había mucha gente que realmente no conocía el modelo de fideicomiso. Algunos quizás estén sorprendidos de que no haya mencionado a los sindicatos. Supongo que sabéis sobre Margaret Thatcher y la historia del Reino Unido y quizás no estén sorprendidos. Los sindicatos han estado bastante calmados, digamos, en el Reino Unido, sobre todo a nivel nacional y en la participación de los trabajadores. Y de hecho, el Congreso de Sindicatos Nacional sí que tiene una política en cuanto a este modelo y sí que le presta su apoyo. Y estoy llegando al final de las lecciones que hemos aprendido. La acción del Gobierno no es suficiente por sí mismas. Hemos tenido casi 3 años de discursos del Gobierno a favor de la participación de los trabajadores. Pero ahora pensamos que simplemente es el sector y estas empresas las que deben de transmitir este mensaje, y estamos creando campañas a nivel local para poder fomentar que haya lugares donde se lleve a cabo esta participación, mostrando ejemplos positivos en esa zona. Esperamos que otros quieran también cambiar su modelo de negocio. Y quizás, sobre todo para aquellos que hemos estado hablando y trabajando en la participación de los trabajadores durante mucho tiempo, se necesita un nuevo punto de vista. Anteriormente todo se centraba en obtener la atención del Gobierno con la esperanza de que esto cambiase todo de forma muy rápida e inmediata. Pero hoy en día debemos tener en cuenta que el sector es mucho más maduro y debemos pensar en mayor detalle sobre una implementación efectiva de medidas a tiempo para hacer de este modelo un modelo fuerte. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Unos cuantos minutos más? Aquí tenemos un poco más de detalles sobre la relación entre el informe y los principios de los sindicatos. De hecho, hay muchísimas similitudes entre las visiones del TUC y las visiones que se han expresado en el informe Nuttall. Quizás se hace distinto énfasis en algunos momentos, pero tanto el informe como el TUC dicen que la participación de los trabajadores debe ser algo que añada y no sustituya a una pensión decente y una paga decente. Y si se está poniendo esto en marcha, por supuesto hay que consultar con los trabajadores y con sus representantes. El informe tiene un enfoque más flexible en cuanto a cómo se puede escuchar la voz de los trabajadores, y quizás el TUC quizás tenga más en cuenta cosas como que los representantes sindicales tienen que tener, por ejemplo, un puesto en el Consejo de Administración. Pero ambos están de acuerdo en que existe un rol principal para los sindicatos si lo quieren dentro de una organización participada por los trabajadores. He mencionado el modelo de fideicomiso. Brevemente, el nuevo régimen fiscal tiene que ver con 2 exenciones fiscales. La primera es para crear concienciación de la participación entre los propietarios de empresas. En el Reino Unido, un empresario suele pagar alrededor de un 10% si venden su empresa y consigue un beneficio al vender estas acciones. A veces puede ser hasta el 28%, pero normalmente es un 10%. Si este individuo, aunque los propietarios vendan un interés de control parcial, entonces hay una exención fiscal total. Así que esta es mi idea para forzar a todos esos asesores fiscales para que mencionen esto. Quizás no sea lo adecuado para el negocio o para el propietario, pero ahora por lo menos deben de planteárselo. Y esta es la forma en la que yo creo que se puede mantener el momentum de este modelo de negocio en el Reino Unido. Y cuando los empleados nos dicen ¿por qué vamos a estar interesados? También existe una exención fiscal para ellos. Tal y como he dicho, desde el año 78
las acciones o se han podido dar acciones a los empleados y ahora mismo se pueden hacer 3.600 libras cada año para cada trabajador si así lo quieren. Bajo el nuevo modelo de fideicomiso hay un equivalente en casa, así que una vez que tienes el control de este tipo de fideicomiso, el propietario puede pagar 3.600 libras a cada trabajador libres de impuestos. Por lo tanto, aquí también hay algo positivo para todos y creo que esta combinación de medidas fiscales va a hacer que se quiera tener este modelo de participación y no únicamente por las exenciones fiscales, sino porque es el mejor modelo de negocio y porque van a estar contentos trabajando en esa empresa. Pero de alguna forma los impuestos o el tema fiscal hace que todo el mundo sea muy consciente de lo que está ocurriendo. Y si están interesados en las transparencias, aquí pueden ver distintos links a un listado de documentos que tienen que ver con esto, como pueden ser el informe nacional y también estos serían los principios de los sindicatos. Así que una comprobación de salud. Son mis deberes. ¿Cómo se pueden contestar estas respuestas adecuadamente? Está claro el significado de la participación de los trabajadores. Los expertos entre los profesionales lo aconsejan, se comprenden los beneficios y se demuestran a través de historias de éxitos que están respaldadas por investigación. Existen herramientas prácticas para implementarlo, existe un apoyo oficial y supongo que ya sabemos la respuesta a ello, que esté respaldado por incentivos y el compromiso de retirar los obstáculos. Y algo muy importante, se tiene el objetivo y se sabe cómo se puede medir, y esta sería la forma de comprobar que la participación de los trabajadores está siendo, digamos, saludable y que va bien. Supongo que las lecciones y la descripción de lo que yo he explicado que ha ocurrido en el Reino Unido de alguna forma les pueda servir de ayuda, pero tal y como he dicho al principio, me siento privilegiado y realmente el poder estar hablando aquí donde se ha creado Mondragón realmente es muy importante para mí, así que me siento muy humilde por poder tener esta oportunidad y estoy seguro de que podrán enseñarme muchísimo a ustedes a mí. Muchas gracias. Well, I suppose there will be Supongo que habrá seguru algunas galdera preguntas izango dituzuela, para el noski, señor Nutra. gure hizlariarentzako. Buenos días, Silvia Gay de Geski de la Universidad del País Vasco. Quería preguntarle, que me ha parecido sensacional toda su exposición y sobre todo la puesta al día en la situación de la participación en el Reino Unido. Hay dos cuestiones que me han suscitado unas dudas que quisiera, si pudiera, me las aclarase. Una, la expresión que él ha dejado de pasada en cuanto a que la clase empresarial parece que no le gusta hablar de cooperativas. Al menos eso es lo que yo he creído entender. Y lástima, puesto que, como bien sabemos, es el Reino Unido los creadores, acordándonos de nuestros pioneros de Rochdale, no en tanto que el cooperativismo. Eso por un lado. ¿Qué es lo que está sucediendo para que no se quiera hablar tanto sobre cooperativas y sí sobre participación financiera, por un lado? Y la otra pregunta era si habían visto ya alguna ventaja en el empleo. Es decir, si había, en cuanto al empleo, habían tenido ventajas fiscales de ayudas hacia las empresas que creen puestos de trabajo con participación de los trabajadores.
Thank you. Gracias. Bueno, yo nací en la calle Roxdale y soy muy consciente de que existe un gran sector muy fuerte de cooperativismo, y para aquellos de nosotros que creemos en la participación, nosotros damos muchísimo apoyo a este sector. Pero si hablamos de un propietario típico de una pequeña o mediana empresa en el Reino Unido, es un mensaje muchísimo más interesante para ellos no mencionar el término cooperativa, porque ellos lo ven como un sector distinto. Así que hablamos en el lenguaje de la participación de trabajadores e intercambio de acciones. Y realmente cuando y lo que he dicho, el final, lo que se obtiene es una cooperativa según los estándares internacionales, pero muchas veces necesitamos utilizar la terminología adecuada. Para mí fue un privilegio el recibir este premio que ha mencionado Oscar del Financial Times. Y este premio normalmente suele ir a un experto en finanzas cooperativas, alguien que, por ejemplo, haya podido fusionar a dos gigantes y haya tratado con todo el tema de la bolsa y las acciones. Y de hecho yo ni siquiera quería ir a la ceremonia, me senté en la parte de atrás de la sala con todos estos grandes abogados corporativos, y casi supuso una gran sorpresa cuando dijeron mi nombre, cuando dijeron que yo ganaba el premio por mi trabajo en las cooperativas. Parecía que se iba a abrir la tierra y tragarles a todos. Realmente fue algo increíble. Así que damos apoyo a las cooperativas y yo las menciono en mi informe, pero simplemente tenemos que aceptar que la terminología que se utiliza es distinta, y quizás algunos de ustedes sean conscientes que el movimiento cooperativo y el banco cooperativo se ha enfrentado a algunas dificultades, y quizás desafortunadamente no hemos dado importancia a ese término, pero yo por supuesto sí que apoyo totalmente a las cooperativas. Has hablado sobre fomentar la creación de empleo y si existen medidas a favor de ello. Bueno, la respuesta sencilla es no. Nuestro régimen y nuestra legislación sigue siendo igual. Creo que me has oído hablar sobre el jefe de la tesorería y su idea de cómo se podía ayudar era el tener que rechazar algunos de sus derechos, tal y como he mencionado anteriormente. Así que esto es lo que hay. Yeah. I would have a short question concerning the ownership trust. If the company makes Si la empresa hace contribuciones al trust, al fideicomiso, en los Estados Unidos, en el modelo ESOP, estas contribuciones son antes de impuestos, se llevan a cabo antes de impuestos, así que las contribuciones de la empresa, esto se hace antes de impuestos. ¿Esto es algo que estáis pensando hacer también en el Reino Unido o no? Bueno, durante un periodo era posible realizar contribuciones que se podían deducir de impuestos en los fideicomisos de trabajadores, pero la economía del Reino Unido no estaba preparada para todo esto. Lo que sucedió fue lo siguiente, es decir, que esto fue, bueno, se hizo un abuso por parte de expertos que querían evitar pagar impuestos, y cuando comencé transformé a algunas empresas a favor de la participación para que hicieran contribuciones a fideicomisos de los trabajadores para que se pudieran deducir de los impuestos. Pero desgraciadamente otras personas lo utilizaron para ayudar a que los ejecutivos se pudieran escapar teniendo que pagar los impuestos. Así que se crearon fideicomisos en las islas del Canal, es decir, en paraísos fiscales, y luego los ejecutivos de las empresas controlaban exactamente lo que ocurría en el fideicomiso fuera del Reino Unido para controlar el dinero. Y el Reino Unido quitó de golpe y porrazo todo tipo de deducción fiscal
En el Reino Unido es un área un poco difícil de volver a visitar y hacerlo. Quizás lo podremos intentar, no lo sé. Pero hay demasiado legado del pasado, digamos, demasiados problemas que hemos tenido a este nivel del abuso de estas deducciones fiscales en el pasado. It's always pleasing. Siempre es bueno saber que he dicho todo y he sido muy claro en mi presentación, así que nadie tiene preguntas. Fantástico. Well, thank you very much, Mr. Nuttall. Le habíamos invitado a darnos una conferencia y nos ha puesto muchos deberes. Hemos tomado buena nota. Thank you very much, Mr. Nuttall.